Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Aquí ya estamos una vez más en su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Les saluda el pastor Benny Fuentes, de Comunidad Cristiana de México, y me acompañan en esta ocasión también mi amiga Ada Nayeli Hernández, psicoterapeuta. Bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente. El programa pasado no pude estar, pero bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, que es las inteligencias múltiples en los niños. Es tremendo un programa que da seguimiento a los programas que hemos visto de conocer a nuestros hijos. En semanas pasadas hemos visto programas acerca de que nuestros niños tienen diferentes temperamentos. Entonces los temperamentos, al conocerlos, podemos también nosotros de alguna manera aplicar diferente trato a nuestros hijos para incentivarlos, para motivarlos, aún para disciplinarlos. Hay maneras en las que, conociendo estos temperamentos, nos han ayudado. Bueno, si quieres los podemos ver así de manera rápida. Como repaso. Como repaso, Okay. porque de aquí viene el tema de hoy, que es las inteligencias múltiples. Y que es un tema, de verdad que es interesante, papá y mamá, para que tú puedas conocer un poquito más a tus hijos, para que tú puedas entender qué tipo de inteligencia tiene tu hijo, porque no siempre los niños, bueno, cada ser humano somos diferentes, ¿verdad? Sí, normalmente sucede mucho con los papás que piensan que si sus hijos no sacan el 10 en la boleta de calificaciones, ay, pues mi hijo no es inteligente, ay, pues mi hijo, pues quién sabe, no. Y por eso me gusta mucho esta teoría de las inteligencias múltiples, que vamos a ampliar más adelante, y tiene que ver con el módulo, por decirlo así, que de todo el curso que estamos llevando, porque acuérdense que estos temas están insertados dentro de una gran matriz, vertiente, que es 5 principios bíblicos, y que a la vez también son respaldados por la ciencia, que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, con la crianza correcta, efectiva y afectiva. Muy bien. ¿Okay? Entonces estamos en este módulo de conocer a nuestros hijos, y es muy importante que tú como papá, como mamá, identifiques. El programa pasado, antepasado, sí, identificamos el temperamento. Ahora que tiene que ver más como con las emociones. Así es. Y hoy vamos a abocarnos a lo que es su intelecto, su capacidad, su desarrollo cognitivo. Ya. O sea, todos los temperamentos tienen que ver con la emoción, con los sentimientos, cómo ellos expresan sus emociones, ¿verdad? Ajá. Habíamos visto varios, 4, Fueron ¿verdad? 4, que era el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, que son los 4 temperamentos básicos. Esto viene de una teoría ya bastante clásica, por no llamarle vieja. No, son teorías ya clásicas, que es la primera teoría que existió acerca de la personalidad humana. Sí. Ajá, exactamente. Y pues aunque ya es antigua, sigue siendo vigente, porque a partir de esa teoría se derivaron todas las demás teorías modernas acerca del estudio de la personalidad. Comentábamos que no todos los niños son solamente flemáticos o solamente melancólicos, sino que hay una combinación de cada carácter de los niños. Sí. Y entonces ahí se ve la... Digamos, podemos descubrir en cuáles son los fuertes y los puntos fuertes y los puntos débiles en el carácter de nuestros niños. O sea, así es. Y realmente cada niño es diferente. Yo siempre pongo el ejemplo que tengo 2 niñas y una es delicada, toda así, suavecita, y la otra es ruda y se me avienta y es tremenda, ¿no? Hoy, de hecho, tuvimos ahí una situación con la pequeña porque se pone muy desafiante. Yo pienso que ella sí es carácter colérico, pero tiene apenas 4 años, ¿no? Entonces tenemos que ser muy firmes para que a veces esa forma en la que ella se expresa y nos desafía como papás, tenemos que marcarle de alguna manera por su bien los límites, ¿verdad? Pero bueno, el tema de hoy es básicamente la inteligencia, ¿no? Y eso ya es... Sí, ¿te parece que demos un repasito a lo de los temperamentos? Okay, sí, claro. Nada más como por si alguien se perdió ese programa. De entrada les
comento que no creo que abarquemos todos los tipos de inteligencia en un solo programa, Claro. porque son varias, son las que Howard Gardner, que es el creador de esta teoría, identificó hasta 1983, fueron 8 tipos de inteligencia. 8. Wow. Ujú. Pero sus estudios han continuado y ha llegado a identificar, ahora se dice que ya hay 12 tipos de inteligencia. Ujú. Entonces, pues es mucho material. Y nos gustaría, aparte de ir describiendo en qué consiste cada tipo de inteligencia y cómo tú como papá o mamá puedes identificar si se aplica o no a tu hijo, me gustaría también darte como cierta guía de, bueno, si ya descubrí que la inteligencia predominante de mi hijo es la inteligencia naturalista, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las opciones vocacionales que le convendrían a él desarrollar? O sea, ¿qué carrera estudiar? Sí, sí. De acuerdo a su tipo de inteligencia, ¿no? Y qué gustos de alguna manera inculcarle. Ajá, y en cómo ella. seguir desarrollando ese tipo de inteligencia. Exactamente. Entonces son varios aspectos que vamos a ver en cada una de estas. Por ahorita vamos a ver yo creo que nos dará tiempo como de 4 o 5 tipos de inteligencia. Ok, sí, vamos Y adelante. en un programa, esperemos la próxima semana, abordar las que siguen. Pero entonces, Ok. a grandes rasgos, en cuanto a temperamentos, vimos que era el sanguíneo. El sanguíneo era el niño que es como la chispita del salón, por Ajá, llamarlo así. Extrovertido. Carismático, alegre. Ajá, exactamente. Esos son sus pros y sus contras. Es que por lo mismo que es tan extrovertido y soñador y todo eso, pues a veces es un poquito, le cuesta aterrizar, ¿no? Ese es su. Y el color su que le parte. habíamos puesto era el amarillo, ¿no? El amarillo, sol. Sí. Lo relacionamos con un color y un elemento ahí de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Son niños muy sociables y todo esto. Entonces, veíamos que con ellos lo que se tiene que trabajar es la responsabilidad. Porque son buenísimos para proponer, para dar ideas, pero les cuesta aterrizar. Son distraídos, Sí. indecisos. Ajá. Sí. De hecho, a veces se suele confundir un niño de este temperamento con un niño con TDAH, con lo que le llaman niños hiperactivos, ¿no? Ah, ok. No siempre es así, ¿no? O puede haber un niño que sí tenga un diagnóstico de hiperactividad y que se confunda con que su temperamento es ese, pero bueno, ese ya es otro tema. Ok, bueno, y luego colérico. Colérico. Ellos son los chicos que son muy ordenados, muy de metas, de estructura. Ellos son los que van muy bien en la escuela porque son muy macheteros, son muy así de todo en orden, no les mueva su... Y que además me comentabas que son muy prácticos, aterrizan las sí. cosas, inician los proyectos. Ellos son Así los que es. se encargan muchas veces de desarrollar algo que ya fue una idea, pero ellos lo aterrizan y lo Exacto. empiezan a llevar a cabo. Ellos son, el sanguíneo te va a proponer, y si hacemos esto y aquello y le ponemos, te pinta el cuadro, pero el colérico es el que realmente lo ejecuta. establece. Ajá, Sí. así es. Por eso es muy padre cuando hay combinaciones de temperamentos. Claro. Y estos dos son los extrovertidos y hay los otros dos temperamentos que son introvertidos, que son el flemático y el melancólico. El flemático lo ponemos en color verde, así como muy Relajado, muy, tranquilo. muy en la tierra, muy Sí. la paz, el universo. Ellos tienden a ser gente muy comprensiva, muy conciliadores, muy tolerantes, muy pacientes, sensibles, pero no al punto de que su sensibilidad les domine. No. Cosa que le pasa mucho a los sanguíneos. Ok. Los sanguíneos son muy de inspiración, de ay, hoy sí, me siento chispa y ay, hagamos y todo. y ay, no, la verdad hoy estoy bien depre, ¿no? O sea, Hoy no lo hago. Hoy no. Y en cambio el flemático no. El flemático se mantiene estable en su sentir, a pesar de las... Sí, o sea, como que tiene un sentido de sabe dominar un poquito más las emociones. Su contraparte es que a veces por el ser tan conciliador y tan comprensivo, llega a ser demasiado a veces sumiso. Entonces, ¿te acuerdas que platicamos que pueden ser niños que llegan a caer en ser víctimas de bullying? Ajá. ¿No? Por lo mismo de que no, pues yo aquí aguanto, ¿no? Porque aguantan, exactamente, porque son personas exactamente. empáticas, que sus sentimientos los permite, su forma de ser les permite de alguna manera tener empatía hacia los demás y que no importa que a ellos les toque la parte de sufrir o de padecer o que le toque hacer la tarea de otro. Ajá. Entonces, Es el peligro con pueden ser ellos. abusivos con ellos. Se da mucho la diada de los mejores amigos, el niño flemático y el niño colérico, por ejemplo.
Y el flemático es al que siempre le toca perder, ¿no? Y el otro es el que siempre manda. O en las parejas. Y domina. Ni se diga, ¿no? Ok, y luego el último. Y el último, melancólico. Bueno, este es... también es de los niños que les van muy bien en la escuela porque son muy formales, responsables. Para ellos el sentido de la responsabilidad está al máximo. Wow. O sea, ellos no entregar una tarea, no, o sea, jamás. Son muy objetivos, muy analíticos. También su capacidad de análisis es algo que sobresale mucho en ellos. Pero a diferencia de, por ejemplo, los coléricos, que también son muy de responsabilidad y de ellos son muy como que conciliadores también. Okay. Bueno. Introvertidos, conciliadores. Ajá, exactamente. Metódicos. También una cosa del melancólico es que es muy metódico, muy y su contraparte es que al ser tan metódico llega a ser rígido. Ok. O sea, que no acepta cambios en sus rutinas. Casi obsesivo. Ajá. Que le cuesta mucho aceptar ideas que no sean las suyas, ¿no? Igual en eso también le pasa un poquito al colérico. Y bueno, su contraparte también es que son muy fríos, reservados, o parecen serlo, ¿no? Como que es ese niño que él solito allá leyendo su libro y no lo interrumpas y no le interesa mucho como socializar, como en cambio el flemático sí socializa, pero le toca más o menos como que ser parte del grupo, pero el que hace las cosas o el que está debajo de en cuanto a temperamento, pero el melancólico sí es el ermitaño, el que sí se llega a apartar, aunque es organizado, es cumplido, pero ahí el cuidado es ayudarlo a que socialice, ¿no? Y también a que sea flexible en cuanto a ideas y todo esto, o sea, porque también llegan a ser muy apegados a lo que ellos piensan y les cuesta trabajo aceptar otras ideas que no sean las suyas. Wow. Okay. Pues estos son los 4 temperamentos y bueno, habría que... Hay mucho que todavía se puede hablar acerca de esto. Vimos un poquito acerca de las aptitudes vocacionales de cada uno, pero hoy tenemos que centrarnos en lo que es la inteligencia, porque también la inteligencia tiene varias características en cada niño, tiene varias maneras de manifestarse. Es curioso que las escuelas, ahora que estuve haciendo un poquito de investigación respecto a la educación, la escuela cuando surge en la Edad Media, pues primero era para hombres. Pasaron muchos años para que se incluyeran mujeres, pero en la famosa Revolución Industrial, cuando la escuela se hizo accesible para todas las clases sociales, la escuela fue una manera de que se educara de alguna manera al obrero, al niño, a ser un día un obrero, un oficinista, un empleado. Entonces hay muchas cuestiones en la educación que se basan en ciertos aspectos de la inteligencia que eran requeridos para después desarrollar un empleo. Hoy la educación es mucho más, debe ser mucho más allá que eso. Por eso muchos estudiosos piensan que la escuela a veces tiene métodos obsoletos y nosotros como papás tenemos que motivar las diferentes inteligencias de nuestros niños para que ellos desarrollen y puedan enfrentar los desafíos del mundo actual, porque definitivamente no es lo mismo un niño que estudió en 1920 a un niño que está estudiando ahorita en 2020, ya prácticamente estamos hablando de 100 años de diferencia y en donde ya hay una demanda de parte de la sociedad y del mundo globalizado. Claro, hay una demanda diferente de aptitudes, pero además hay acceso a la información que antes en la escuela no existía. En la educación anteriormente la escuela eran santuarios de conocimiento, porque ahí estaba el conocimiento. Ahorita, en la actualidad, el niño puede acceder al conocimiento apretando un botón en su iPad o en su computadora. O sea, eso ya cambió. ¿Qué es lo que se busca ahora en la educación? Y lo que se debe buscar como papás es que motivemos las diferentes inteligencias. Y no todas son las mismas y no todas son aplicables al mismo niño. Y es en donde a veces la escuela puede discriminar, tristemente. Pero bueno, vamos a ir viendo el tema. Hay algunos, de hecho, métodos, no sé cómo decirlo, escuelas. Yo sé de una escuela, por ejemplo, cristiana, de hecho, que lleva está enfocada en esta teoría de la inteligencia, múltiple. De las inteligencias múltiples. Bueno, hablemos entonces ahorita a grandes rasgos. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es a grandes rasgos? Empezando como por el concepto de inteligencia, como se entendía antes de toda esta revolución que vino a hacer Gardner, se concebía la inteligencia como la facultad de resolver problemas o de aportar cosas valiosas a la humanidad, a la ciencia, ¿no? Y no solo a la ciencia, sino a la humanidad. Claro. A la ciencia y a la humanidad. Y en ese sentido se trabajaba solamente lo que se llamaba el factor G de inteligencia. Solamente se medía como lo que era... lo que tenía que ver con
la inteligencia lógico-matemática. Claro. Y la inteligencia... Resolución de problemas. Problemas matemáticos, de orden numéricos, claro. Ajá. Que entendemos cuando yo digo que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, no en lo matemático solamente, sino en la vida. Exactamente. O de aportar innovaciones, ¿ok? Y te digo, antes la inteligencia, los test estos clásicos de coeficiente intelectual, IQ, solamente medían lo que tiene que ver con inteligencia lógico-matemática, algo de inteligencia verbal, porque ni siquiera realmente medían todos los aspectos de la inteligencia verbal, y algo de inteligencia visual espacial. O sea que se quedaban fuera. Medían, como quien dice, solamente 3 de las 8, de las 8 tipos de inteligencia. Wow. Entonces, cuando tú te dicen a tu hijo, le aplicamos un test de coeficiente intelectual y sacó 120, por decir, que la media son 100. De 100 para arriba quiere decir que eres sobresaliente. Claro. De 120 a 130 se podría decir que ya eres como que wow. Para dar un parámetro, por ejemplo, Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160. Ay. Nosotros simples mortales 90. Estamos entre el 100 y el 90, exactamente. Okay, sí. Y alguien que esté por debajo del 70 en un examen de coeficiente intelectual ya es deficiente intelectual. Ya sería una primer grado de deficiencia. Porque hay quienes llegan a puntuar 20, 0, ¿no? O sea, me ha tocado hacer test sobre eso. Y entonces se descalificaba al individuo como que no, pues tú no eres inteligente, ¿no? Claro, no eres apto. Tu coeficiente intelectual es de 10. No, hombre. Imagínate para ti como papá que te digan que tu hijo tiene un coeficiente intelectual de 10. Bueno, y tenemos por ahí, tenemos por ahí la anécdota muy interesante de una mamá que recibió una noticia así, ¿no? Sí. Que le dieron una nota a la mamá y le dijeron, tu hijo es deficiente intelectual, no podemos enseñarle en esta escuela. Ella se lo llevó y su hijo le preguntó, mamá, ¿qué te dice la nota? Y la mamá le dijo al niño, no, esta nota dice que tú eres demasiado inteligente para ellos y que te tengo que enseñar aquí en la casa yo, así que yo te voy a enseñar. Y bueno, muchos años después ese niño, ya un adulto, encontró una nota y encontró la nota donde le habían dicho eso a su mamá y la nota decía claramente que él era deficiente intelectual y el nombre de este niño es sorprendente porque fue Alexander Graham Bell, ¿no? Ajá. Alexander Graham Bell. Un gran inventor. No fue Edison, pero. Perdón. Edison. Alba Edison, es cierto. Un gran inventor en Estados Unidos. O sea, el hombre de los que le debemos quién sabe cuántos inventos la humanidad le debemos. Entre ellos el foco incandescente. El foco incandescente, ¿no? Pero aquí la anécdota fue interesante porque tiene que ver con la educación de esa época, ¿no? Que de acuerdo a las inteligencias que se medían en esa época, este niño era deficiente, pero tal vez tenía algún Asperger o alguna situación en la que no daba la inteligencia que ellos requerían, pero es que tenía... O por ejemplo, personajes como Sigmund Freud, ¿no? El gran padre de la psicoterapia. Tal vez si le hubieran hecho un test de coeficiente intelectual, hubiera salido no muy alto, porque la inteligencia que miden esos tests no estaba la que él presenta, que es la inteligencia intrapersonal, por ejemplo. O sea, entonces básicamente la inteligencia múltiple, lo que está hablando es que hay distintos tipos de inteligencia. Vamos a mencionar básicamente 8 tipos de inteligencia. Wow. Y lo que Howard Gardner propone, que es un investigador de la Universidad de Harvard, no estamos hablando de cualquier gente, y viene trabajando esta teoría desde 1983, ha seguido haciendo investigaciones, desde entonces la postuló por primera vez, pero ha seguido desarrollándola. Claro. Gardner propone que todos los individuos, todos y cada ser humano, somos inteligentes. No hay una persona en la faz de la Tierra que no sea inteligente. Wow. El chiste es descubrir cuál es tu inteligencia dominante, ¿sí? Órale. Y toda persona es sobresaliente en al menos una de esas 8, o que ahora ya se dice que son 12 tipos de inteligencia. Entonces, nosotros como padres, y tiene mucho que ver con el tema de la misión como padres, que es desarrollar el potencial de nuestros hijos para que cumplan el propósito que Dios tiene para ellos en la tierra. Y obviamente su propósito como hijos de Dios y como seres con un diseño, claro, con un propósito. Dios les dio seguramente a tu hijo, a tu hija,
un tipo de inteligencia particular en el que va a sobresalir. Amén. Y que tiene que ver con el propósito de Dios para su vida. Wow. Entonces, de ahí viene la importancia de, como padres, identificar cuál es ese tipo de inteligencia en la que mi hijo es sobresaliente. Y es que como papás no podemos tirar la toalla. Mira, Adita, yo he tenido casos de papás que han visto a sus hijos que no son muy sobresalientes en la escuela, y ellos mismos se desaniman y luego empiezan a decir, ay, este chamaco baboso, este tonto, este niño. O sea, no tratan con esa... tu hijo debe siempre provocarte orgullo. O sea, es tu hijo, Dios te lo dio, y tú eres la figura que va a darle seguridad a ese niño. Tal vez ahorita como niño está en algunas áreas no muy sobresaliente, pero tú reafirmando como papá y como mamá, los papás reafirmamos la identidad, la inteligencia de nuestros niños, y eso les da a los niños algo que es fe, esperanza, les da la autoeficacia. ¿Te acuerdas cuando vimos lo de la autoeficacia? Que ellos mismos quieran decir, yo voy a salir, yo voy a resolver, yo voy a echarle más ganas. Sí. Y no es a golpes, como decía mi abuelito, ¿no? Que con sangre entra la letra y a golpes los modales. Esa es una teoría arcaica. O sea, no es así. Es con entendimiento. Dice la palabra de Dios que con sabiduría se edifica la ciudad. Que el consejo de Dios nos da sabiduría para la vida, ¿no? Entonces, que busquemos la sabiduría, y realmente no solamente es conocimiento, ¿verdad? Esto que estamos viendo hoy es algo de conocimiento muy tremendo, desarrollos, investigaciones de último nivel, ¿verdad? Pero por supuesto, eso es algo que puede ser benéfico para que nosotros como papás podamos... Sí, o sea, como bien dices, si tu hijo percibe que tú crees en él, él va a creer también en sí mismo, y sobre todo en lo que Dios puede hacer a través de él. Caray, bueno, no le cambien, vamos a regresar. Ya quiero que veamos poco a poco cada una de las inteligencias y que podamos descubrir en qué área nuestros hijos están sobresaliendo y poder reforzar. Además vamos a ver cuáles son sus aptitudes vocacionales y bueno, mucho más. No le cambien, regresamos aquí a Reconectados y nos volvemos a reconectar después de unos comerciales. No te vayas. No te vayas. En un momento regresamos. Reconectados. Muy buenas y las llevo a todas las radios, pero a pesar de eso no me suenan y a una conclusión ya he llegado. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Un gusto saludarles a todos ustedes que nos ven a través de este medio. Soy el pastor Benjamín Fuentes y espero siempre que Dios esté bendiciendo sus vidas y que nos ayude, por supuesto, a conocer más de Él. Hoy quisiera comentarles algo que el Señor Jesucristo dijo ahí en el libro de Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de ser hijos de Dios. El Hijo que conoce la palabra y escucha y entiende su voluntad, va a permanecer en la casa del Padre. El que no es hijo saldrá de la casa del Señor. Esto es porque no entiende que estar en casa es lo que más le conviene. Por eso aquí Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Habla de libertad del pecado, que no vivamos en esclavitud haciendo las cosas que este mundo nos ofrece y cayendo obviamente en la bancarrota moral y en la bancarrota y tristeza y fracaso espiritual. Entonces aquí él está diciendo, si el Hijo os libertare, está refiriéndose a sí mismo, dice, seréis verdaderamente libres. Y cuando damos la oportunidad que el Espíritu de Cristo venga a nuestras vidas, empezamos a disfrutar de una verdadera libertad. A propósito de estos tiempos en los que hablamos de la independencia de nuestro país, que obviamente es algo que ha beneficiado y que nos ha dado libertad de la esclavitud en lo natural, pero tristemente la gente sigue esclava en muchas áreas de su vida. Entonces aquí el punto es que el Señor Jesucristo está diciendo, si el Hijo os libertare, Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros.
Y si Él rompe las cadenas, si Él quita las prisiones de donde vivimos, del pecado, obviamente seremos verdaderamente libres. Y esta es la verdadera libertad a la que Jesús se refiere. Ellos pedían una libertad física, una libertad de los gobiernos que los oprimían, pero Jesús iba mucho más allá. Y Él hoy va mucho más allá. Él quiere liberarnos del pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, lo identificó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que un saludo para todos, pero una invitación muy especial a reconocer que Jesucristo quita el pecado. En otras palabras, quita las cadenas, las prisiones, rompe los grillos en los que pudiéramos estar atrapados y nos da verdadera libertad. Porque el Espíritu de Cristo nos lleva a una relación directa con el Padre Eterno, nuestro Señor y Dios, con el cual vamos a caminar de la mano de Él y bendecidos, saliendo adelante en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, principalmente siendo libres del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, las cadenas se van rompiendo, las mentiras del fracaso van acabando y salimos a una nueva vida. Porque Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante entonces decirle a Jesús que nos salve, que nos perdone, que nos bendiga, que nos ayude. Y de hecho Él está listo, porque Él dijo: enviaré a mi Espíritu, al Consolador. Él les guiará en todas las cosas y les recordará lo que yo les he enseñado. Cuando dejamos que el Espíritu de Cristo venga a nuestras vidas y nos llene de su presencia, empezamos a disfrutar de una nueva vida y de un entendimiento renovado, sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amigo, amiga que me ves, deja que el Espíritu de Cristo te ayude, te tome de la mano y descubramos juntos la buena voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta, es maravillosa. Disfrutar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración Continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra. Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más. Reconectados. Hola, ¿qué tal? Aquí ya estamos una vez más de regreso en su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Y bien, estamos viendo el tema de inteligencias múltiples y ya sin más rodeos vamos a entrar a mencionar las 8 inteligencias que tu hijo puede tener. Y después vamos a ver, de hecho, estamos platicando si veíamos las más comunes o las no tan comunes. Yo pienso que hay que ver ahorita las que no son tan obvias, que es bueno, es interesante escucharlas. Vamos a ver cuáles son las 8 inteligencias. Número las 8. Sería la inteligencia verbal o lingüística, que tiene que ver con el uso del lenguaje para expresar ideas y todo lo que tiene que ver con habilidades para expresarse, ya sea de manera escrita o de manera oral. Ya. Lógico-matemática, Bueno.
Esa ya está muy clara, Números. es la clásica que todo el mundo reconoce. La visual espacial, que es la capacidad de crear e interpretar imágenes, pensamientos en 3 dimensiones. O sea, todo lo que, por ejemplo, un artista plástico necesitaría, o un arquitecto, o un ingeniero. Corporal kinestésica es la que tiene que ver con sentir y expresarse de forma corporal, realizando todos sus, o también con psicomotricidad fina y gruesa. Ok, o sea, como alguien que tiene que alguna de costura o de cosas meticulosas. Ajá, tiene que ver con las manos, un cirujano, claro, exactamente, o con el movimiento en general de todo el cuerpo, alguien que se dedica a la danza o un deportista, o por un director ejemplo. de orquesta. También Claro puede que ser, sí. Expresivo. Ok, ¿qué más? Otra, el quinto tipo sería la musical, inteligencia musical o rítmica. Ah, ok. Esta es también clásico, reconocer que aunque no es muy evaluada, es crear o sentir un ritmo para expresar un estado emocional. Sí, yo soy maestro de música y de hecho también, bueno, parte de lo que a veces me toca es reconocer a niños que tienen el talento, pero ya en la sangre, y hay otros niños que les cuesta un poquito más, simplemente no traen tan fuerte esa inteligencia. Y ¿Qué más? pueden desarrollar. Llevamos 5, ¿qué más? Sí, interpersonal, es la que tiene que ver con intrapersonal, conocerse a sí mismo, comprender su yo interior, sus pensamientos, sus emociones muy claramente. Eso es la inteligencia. Estas ¿La 3 clásica últimas. inteligencia emocional? ¿O? Tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con reconocer tus emociones y saberlas manejar. Y la inteligencia interpersonal es la que tiene que ver con comprender los sentimientos de los demás. La intra es hacia adentro, o sea, de yo misma. A ti mismo. O sea, es capacidad de reconocer mis estados de ánimo, de como que saber todo lo que tiene que ver con mis emociones, mis pensamientos y organizarlos adecuadamente. Y la inter es la que tiene que ver con la empatía o hacia los demás. Conocer, interpretar las emociones, los pensamientos de los demás. Ah, mira. Y saber como llevarse bien con la gente, ¿no? Y la última última en este grupo de 8 sería la naturalista, que es comprender los patrones, la clasificación y el comportamiento de la naturaleza. Órale. Por ejemplo, los biólogos necesitarían mucho este tipo de inteligencia. Quienes estudian todo lo que tenga que ver con animales, con ecosistemas, plantas, todo este asunto. Wow. Y bueno, ahora sí nos vamos como un poquito más desglosando cada uno. Son tan comunes las inteligencias que se vuelven en la escuela. O sea, lo numérico, lo verbal, un poquito lo kinestésico y menos de musical. Pero es como que a veces lo que más enfoca la escuela es tanto lo numérico como lo verbal. Y ahora ahí, esta teoría de inteligencia me está hablando de que de la misma manera, o sea, tienen el mismo peso las 8. O sea, puede haber gente que se destaque en cualquiera de las 8. Sí, si te fijas, por ejemplo, o sea, la humanidad necesita tanto un no sé cómo se llamaba este hombre, el que... Naturalista. Ajá, un naturalista. Estoy tratando de pensar en alguien un personaje histórico que haya hecho alguna aportes en la humanidad. Exactamente. Sí los hay muchos. Necesitas a alguien con inteligencia interpersonal que integre, que sepa coordinar, como alguien, no sé, tipo diplomático de la ONU, una cosa así. Sí. O sea, la humanidad necesita el aporte de todos ellos. No nada más un Einstein que nos diga sobre la teoría de la relatividad. Sobre números y todo eso. O no nada más un Rembrandt que nos aporte grandes con la visual espacial, por ejemplo. Y de hecho, determinadas profesiones van a requerir de la combinación de dos o más inteligencias. Ok, vamos a ver algunas. Entonces, ¿cuáles son las menos comunes? Las menos comunes, que son las que me gustaría mencionar ahorita. Y ya en el próximo programa abordaremos las que son un poco más conocidas. Empezamos, por ejemplo, con la inteligencia, lo que te decía, la interpersonal. Interpersonal tiene que ver con llevarse bien con los demás o reconocer las emociones de los demás. Ellos, para saber si tu hijo tiene este tipo de inteligencia, vas a notarlo si es un niño que
por ejemplo, están los hermanitos peleándose, los compañeros, y él es el que llega así como que, a ver, vamos a reconciliar. Exactamente. Organizar la pelea. Sí, necesariamente, más o menos así. Son también los políticos, por ejemplo. Claro. Tienen un buen líder. Tiene que tener este tipo de inteligencia. Claro, es que la política de eso se trata, de llegar a soluciones sin uso de la fuerza. Exactamente. Y de llegar a soluciones diplomáticas, a soluciones de palabras, de cabildeo, por así decirlo. Y bueno, eso tiene que ser un tipo de inteligencia en donde tienes que desarrollar la interpersonalidad, tienes que percibir a la persona que está enfrente de ti y de alguna manera medir su reacción, ¿no? A veces sus intenciones. Sus intenciones. A veces sin palabras tú te puedes dar cuenta de una persona cómo está por dentro. Y eso no cualquiera. Hay una cierta intuición que tienen algunas mujeres para medir eso, ¿verdad? Sí, lo que le llaman el sexto sentido. Entonces, se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de las otras personas. Y dice también, más allá de ser nada más... Ellos normalmente pueden ser tanto personas extrovertidas que tienden a llevarse bien con la gente porque saben interpretar a la gente, pero también pueden ser personas introvertidas, que son observadores y como que saben... Toman nota. Ajá. Cuando opinan, cuidado, porque hablan con mucha... Las aptitudes o las carreras o profesiones o que tienen que ver con este tipo de inteligencia son, como ya decíamos, los diplomáticos, los políticos, los líderes en general. Cualquier líder, un líder de una empresa, por ejemplo, necesita esto porque va a trabajar con muchas personas y necesita saber comunicarse y conciliar con todos, ¿no? Me acuerdo mucho de la película de Patch Adams, ¿te acuerdan? Una película en donde salía un hombre que era un excelente médico, ya estaba en su último grado, pero no podía hacer que la viejita se comiera su sopa. Y entonces Patch Adams, que es un doctor muy extrovertido pero muy empático con las personas, hace una especie de juego para que la viejita se pudiera comer su sopa y realmente curarla, porque no quería comer, se iba a morir. Entonces de alguna manera aquel tenía todo el conocimiento del mundo, pero no tenía la capacidad de empatizar, de lograr. En esta inteligencia no podía llegarle. No recuerdo exactamente cómo lo logró el personaje principal de la película, pero tenía esa calidad humana con las personas. A veces hay profesiones en donde parece que es muy, muy normal que sea muy rígido, que sea muy frío, que sea muy... Pero creo que en todas las profesiones de la vida deberíamos tener bastante más de esta inteligencia interpersonal. Todas las profesiones que tienen que ver con el trato con otras personas, por ejemplo los médicos, como bien dices este ejemplo, o los maestros, docentes, necesitan también este tipo de inteligencia. Un ejemplo muy, muy clásico de una profesión que necesita este tipo de inteligencia es, por ejemplo, los psicoterapeutas o psicólogos. También necesita saber interpretar las emociones de la otra persona, etcétera. Lo que dicen y lo que no dicen. Exacto. Ese es precisamente el superpoder de las personas que tienen esta inteligencia, que pueden discernir lo que las personas no están diciendo, ¿no? Tienen esa capacidad de darse cuenta. ¿Y esto se puede medir? ¿En los niños se puede medir? Hay tests. ¿Hay tests? Hay un test, de hecho, de las inteligencias. Bueno, no hay uno, creo que hay como varios. Donde tú puedes identificar el tipo de inteligencia de tu hijo, de estas 8. ¿Cuál es la sobresaliente? Te da como que las 2 más sobresalientes. No sé si ya existe un test ya bien estandarizado, como ya súper Lo debe haber, pues me imagino con eso. No lo tengo así como a la mano ni nada, pero sería interesante. Pero sí se puede medir y de alguna manera en el niño se puede descubrir esto. Y lo que yo insisto es que a veces la escuela no refuerza mucho ese tipo de inteligencia. Es una inteligencia que, bueno, a lo mejor la pueden pues poner en conducta, la calificación. O sea, no se califica, tal vez sí se motive y se evalúe, pero no se califica este tipo de inteligencia porque no es de las comunes. Actualmente, al menos este año, este ciclo escolar, y me parece que desde el pasado, ya está la materia esta de educación socioemocional, que de hecho es una de las áreas en las que yo trabajo. Y es precisamente con la idea de desarrollar este tipo de inteligencia en los niños. Claro, porque si un niño desarrolla su inteligencia interpersonal
habría menos bullying, por ejemplo. Claro. O sea, si un niño sabe tener empatía con lo que le siente su compañerito, su compañerita, pues va a ser más mesurado. Pero cuando hay otro tipo de situaciones en donde no me importa lo que el otro sienta, hay poca inteligencia interpersonal, hay problemas, ¿no? Hay situaciones Aunque como en toda inteligencia la puedes usar para bien o para mal. Claro. Por ejemplo, alguien con inteligencia interpersonal puede ser un muy mal encausada. Claro, un tirano, un orador. Porque sabe el lado flaco de la gente y le tira ahí en mal plan. Un Hitler que podría ser, incluso. Claro, tú escuchas los discursos de este hombre. Sabía manejar a las masas. Sabía el sentir popular, sabía lo que estaba sucediendo. Discernía. Y podía, y lo usó, pero para mal. Lo usó para sus fines, ¿no? A ver, bueno, ¿algo más de esto o otra inteligencia? Pues nada más, ¿cómo desarrollar más este tipo de inteligencia si ya te diste cuenta que tu hijo tiene algo de esto que se le facilita, como ser empático hacia las emociones de otros? ¿Cómo cultivarlo? Bueno, pues hay actividades en las que tú puedes ayudarlo a que lo potencie cada vez más, ¿no? Que serían como hacerlo un gran observador, ¿no? Sentarte con él y decirle, bueno, por ejemplo, cuando estás viendo una película, ¿no? Oye, y en tal escena, ¿cómo ves? ¿Por qué crees que el personaje actuó así? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que hizo lo correcto? ¿No hizo lo correcto? Etcétera. Por lo que te decía, encauzar esa inteligencia, pero hacia bien. Claro. ¿No? Qué padre, a veces te puedes sentar con tus hijos a ver alguna serie que estás viendo, pero que sea apta para niños, y hacerle preguntas de los personajes a tus hijos. A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que reaccionó así? Exacto. ¿Qué crees que estaba pensando? Es etcétera. importante eso, que no nomás dejemos que nuestros hijos interpreten lo que quieran, porque a veces nos llevamos sorpresas de los observadores que son y aún como adultos también nos tienen bien checaditos. Y bueno, los abogados también es una área en la que una inteligencia que los abogados requieren. Porque pues sí es interpretar las acciones de los demás, porque hizo esto, los detectives. En serio, cuando ves esas series ahí por ejemplo, Sherlock Holmes, yo creo que el personaje, que no es real, pero bueno, tenía mucho esto. Claro. Era así como que hizo esto, pero por aquello, ¿no? Y por lo otro. O sea, plantear teorías acerca del deducir el comportamiento de otros. Ahora la intrapersonal. La intrapersonal. Suele confundirse. La intrapersonal es el acceso a los sentimientos propios y la habilidad para discernir las emociones íntimas de uno mismo. Se oye un poco. Conocimiento de las fortalezas y debilidades propias. O sea, es como el interpersonal es hacia afuera. O sea, conozco bien o sé discernir o sé interpretar a los demás. Y intrapersonal es me conozco bien a mí mismo, sé discernir mis pensamientos, mis fortalezas, mis habilidades, y eso lo uso en función de una meta, ¿no? O sea, que un niño que tenga esa inteligencia va a ser no va a reaccionar ante cualquier cosa, no va a ser menos berrinchudo, o tal vez sí. O sea, no sé cómo podría decir, pero yo pienso que me da a entender esa inteligencia, que un niño que sabe y que se conoce a sí mismo puede dominar sus emociones, y que esto lo vemos mucho en los niños cuando hacen berrinches, cuando quieren algo a fuerzas, y que lo logran porque manipulan, pero a veces no se contienen del coraje. Hay veces que los niños hacen algo a escondidas y tú le preguntas, ¿qué hiciste? Y no te quieren decir, por ejemplo, y se enojan, y a veces hacen así como y no hay un control de su temperamento. O me quitó esto y destrozan todo el cuarto. Entonces ahí falta esa inteligencia intrapersonal, que es Tenemos que enseñar a los niños, mijito, a ver, esto que hiciste estuvo mal, a ver, ¿qué sientes? ¿Por qué te enojaste? Reconocer tus sentimientos, porque todo empieza, el proceso de la regulación o del manejo o la gestión de emociones, como se le llama últimamente. Gestión de emociones. El primer paso es reconocer la emoción que estás experimentando. El segundo paso es regular la emoción, o aprender a regular esa emoción. Y el tercer paso es cambiar la emoción. Entonces, alguien que tiene esta inteligencia intrapersonal, se le facilitará mucho reconocer qué emoción es la que está percibiendo, o sea, ese primer paso, y tendrá la habilidad también para gestionar, o sea, que, bueno, reconozco que estoy enojada, sí,
A ver, estoy enojada porque Mi hermana me quitó mi muñeca. sí. Clásico. Reconozco la emoción, reconozco el origen de la emoción. Ahora, no voy a permitir que el enojo haga que lastime a mi hermana. Y esto es hasta bíblico, porque dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero no hay que llevar eso a un pecado. Pero fíjate, ¿cómo es posible que la palabra está hablando de un sentimiento que puedes tener, pero que no te debe llevar a algo malo? De hecho, Jesucristo estuvo enojado. Claro. Hubo un momento en que se enojó cuando echó fuera a los cambistas del templo. Pero yo pienso que en su ira él no lastimó, y en su ira él no obró pecado, porque él fue un hombre que caminó sin pecado. Entonces hubo un enojo, pero hubo un enojo santo de él que lo llevó a ejecutar una acción que fue correcta. O sea, y qué bueno que mencionas el ejemplo de Jesús, porque aquí dentro de esta inteligencia intrapersonal también algunos autores como que la combinan con lo que es la inteligencia espiritual, así le llaman. Bueno, que a veces lo ponen en otra categoría, pero otros la engloban dentro de esta misma. Y ahí en ese tipo de inteligencia, uno de los personajes, mencionan como que un personaje histórico para que uno identifique quién sería representante de esa inteligencia. Y está Jesús, precisamente. Claro. También en lo de la inteligencia interpersonal. Claro. Se encuentran personajes como Jesús, por ejemplo, un personaje que sabe interpretar a los demás, sabe y también alguien que está muy en contacto consigo mismo, con sus... ¿Con quién era él? Ajá, exactamente. No, y de hecho Jesús, cuando la gente se le acercó y les decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. A la mujer que era, por ejemplo, repudiada por todos porque tenía flujo de sangre, y se le acerca y lo toca, él la sana, y luego le dice, hijita, tu fe te ha sanado. O sea, no la rechaza, sino que le da un trato de empatía, ¿no? Cuando a una mujer que tal vez llevaba años sin que alguien le hablara, la tocara, la abrazara, él la tocó y la levantó y le dijo, tu fe te ha sanado. Bueno, hay muchos ejemplos, pero Jesucristo definitivamente él tenía una... Es nuestro mayor ejemplo de Y es que la palabra me dice que él tenía compasión, y la palabra compasión es que es un dolor en las entrañas. Dice, cuando él vio a las multitudes, dice, tuvo compasión por la gente porque eran como ovejas sin pastor. O sea, él tenía un dolor en las entrañas, pero por las personas. Y aquí en este mundo de ahora estamos siempre compitiendo. Nuestros niños crecen a veces peleándose unos, y tenemos que enseñarles a tener compasión. Y también conocer sus propios sentimientos para que ellos puedan mesurarse, ¿no? Y sí, si se enojan, bueno, y hacer lo correspondiente, ¿no? Si mi compañerito me hizo aquello, pues bueno, voy con la directora, voy con el maestro, no me voy a tomar venganza yo. Apenas estaba leyendo también sobre un artículo de unos niños que estaban peleándose, y un niño con su lápiz le clavó en la mano a otro niño por enojo, o sea, nada más porque no supo mesurar su ira. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a eso. A estar, a saber dominar sus emociones, ¿no? Tiene que ver con eso, esta inteligencia intrapersonal. Y las profesiones o vocaciones que tienen que ver con esto, pues son, como ya vimos, líderes religiosos, que no me gusta pensar en Jesús como un líder religioso, porque, pero bueno, por llamarlo de alguna manera. La cabeza de la iglesia, así es. Pero también, alguien que tenga esa empatía tiene esa capacidad como para... Los filósofos, por ejemplo, también los grandes pensadores de ideales de la humanidad tienen este tipo de inteligencia intrapersonal. Pienso, luego existo. Ajá. ¿Cómo saber si tu hijo tiene este tipo de inteligencia? Bueno, será el niño que le gusta como más estar a solas, como más estar, que lo verás ahí sentado leyendo un libro, muy metido en sus pensamientos, pero no necesariamente tiene que ser un niño introvertido, ¿no? Será un niño que se le facilita reconocer sus emociones y expresarlas. Pero creo que también es una inteligencia que tenemos que explorar. Los papás, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos qué está sintiendo, hijo. Es parte de conocer a nuestros hijos, y eso les ayuda también a conocerse ellos, identificar su emoción, identificar lo que están sintiendo en tal circunstancia o cual circunstancia, y llevarlo para bien. Por ejemplo, mira, tengo aquí un ejemplo, pero bueno, mi hija no está oyendo, pero había un curso en la escuela que ella quería tomar, y le dije, mija, pues me tienes que acompañar al radio. y ella me pude notar cómo, a pesar de que estaba un poco triste por eso, dijo, bueno, pero la maestra hoy nos habló de los sacrificios, nos habló de que tenemos que hacer cosas buenas por un bien mayor.
Y Wow. está bien, papá, te voy a acompañar. Y bueno, yo me sentí tan bien. Por supuesto, voy a ver cómo la voy a recompensar, ¿no? Pero a veces nuestros hijos tenemos que motivar eso, ¿no? Ese sentimiento que a veces no es malo. Estar triste no es algo malo, estar enojado, Está bien no estar bien. Está bien no estar bien, equivocarte no está bien. Si tu hijo se equivoca, tienes que enseñarle de ese error, porque es mejor en la vida aprender de los errores. Así es. Pero bueno, nos da tiempo de una última inteligencia, porque ya estamos sobre el tiempo, caray. Ya terminamos con la inteligencia. Bueno, nada más quisiera aportar otro poquito sobre esta. Los artistas, todo artista plástico, de cualquier expresión artística, necesita también este tipo de inteligencia, porque las artes tienen que ver con esa capacidad de expresar emociones, expresar sentimientos, ideas, ¿no? Ya. Solo que la tendrían que combinar. Por ejemplo, un artista que se dedica a la música necesita la inteligencia intrapersonal y obviamente la inteligencia musical para ser un gran compositor, por decir, Claro. un gran intérprete, un gran cantante, ¿no? Sí, sí. Un Artista plástico necesita la inteligencia visual y esta otra, ¿no? Y mira, yo tenía esto. Yo cuando estudié música había maestros que me decían que conocían músicos que no transmitían. Que no tenían esa forma de llevar el sentimiento a la pieza que estaban ejecutando. Y son técnicos, pero no. Y eran técnicos y lograban lo musical, pero les faltaba esta inteligencia interpersonal de llevar. Y me decía un maestro argentino: che, tienes que echar tu vida, tu alma en la pieza. Me acuerdo mucho de eso porque era una enseñanza de cómo poder interpretar. Conectar emoción con técnica, por decir, con... Y por eso ves artistas que sí te llegan. Exactamente. Hay artistas incluso directores seculares. de cine, guionistas, todo lo que tiene que ver con expresión de emociones, de ideas, tiene que ver con esta inteligencia. Y eso pega, y eso sí hay que explorarlo también en las escuelas, hay que explorar mucho esto porque creo que es mucho beneficio para nuestros hijos. ¿Qué otra inteligencia tenemos? Inteligencia naturalista. Esta es un poco más conocida tal vez. Yo te pondría el ejemplo de este hombre, el que le llaman el encantador de perros, ¿o cómo se llama? César Millán. Él tendría este tipo de inteligencia. Wow. Dice, tiene que ver con la sensibilidad a la naturaleza y interpretar los patrones que se dan en los seres vivos. Un veterinario, un biólogo, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida, ¿no? Un botánico, sí. Exactamente. Un entrenador de, no sé, de mascotas. Sí. O sea, tiene que ver con observación, tiene que ver con análisis de patrones. Exacto. Dice, son buenos a la hora de reconocer y clasificar especies. Entre ellos se encuentran los zoólogos, biólogos, naturalistas. ¿Ok? También dice que ellos son también los que tienen que ver con los que ven el clima. Los que reconocen los patrones de que si el huracán... Lo había pensado, pero no lo dije. Sí, a lo mejor el weatherman. Sí, también, porque es tener esta sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Los meteorólogos, que por cierto dicen que va a entrar un ciclón a Acapulco, tomen sus precauciones, familias. Mira. Entonces, esta clase de inteligencia... desde las más recientes, dice que fue descubierta o estudiada a partir de 1995. Sí. Y Gardner la consideró necesario incluirla porque es una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano. Claro. O sea, si no tuviéramos a estas personas que tienen esa sensibilidad de decir, el cielo se ve... No, pero bueno, basado en patrones científicos también y todo. Claro. Pues oye, cuántas cosas ahora se logran prevenir. Evitar, sí se pueden prevenir. Sismólogos también, imagino. Ajá. Gente que estudia las características de la corteza terrestre, todo esto. Y ya son áreas muy específicas, ¿no? De la ciencia, pero que sí es necesario que haya gente que le guste, que tenga la capacidad y la inteligencia para interpretar los patrones. Tenemos que ir ya casi a terminar, pero antes de terminar quisiera hacer algunos anuncios. El día de mañana, y ya cambiando un poquito de tema, y esperemos que la próxima semana tengamos más tiempo para abordar estas inteligencias, pero si la próxima semana vamos a estarlo viendo. Yo el día de mañana solamente quería dar un anuncio porque hemos también hablado aquí desde esta estación, hemos estado hablando un poquito acerca de ideología de género y de las cuestiones que han estado pasando en el Congreso y de las leyes que están ahorita pues queriéndose de alguna manera imponer
con la perspectiva de género que se le llama, ¿no? El día de mañana tenemos un posicionamiento nacional. Estaremos yendo a todos los congresos de la nación, alianzas por familia, alianzas por la vida. Nosotros ahorita somos parte de una alianza que se llama Alianza de Padres de Familia de Guerrero. De hecho, estamos trabajando todavía en el nombre. Ya tenemos el logo. Pero estamos ya como este grupo. ¿Asociación civil? Claro, una asociación civil de padres de familia en Guerrero, que queremos proteger la vida y la familia. Y vamos a estar yendo mañana al Congreso a presentar un escrito, un posicionamiento como sociedad. Pues cristianos, hay católicos, hay sociedad laica también. Y queremos hablar acerca de la defensa de la familia. Queremos que desde las escuelas, desde el gobierno, nos esté imponiendo una perspectiva de género, porque hace mucho, tenemos mucho todavía que debatir al respecto y realmente no da tiempo, pero el punto es que a veces se está imponiendo y no se está informando a la sociedad de lo que es. Y es algo que es un poquito peligroso, bueno, bastante peligroso, bastante dañino. Y queremos en próximos programas tener aquí expertos, bueno, así como tú, Adita, pero también sexólogos y personas. Ya la semana pasada tuvimos a un experto jurista en leyes que nos habló del matrimonio igualitario y cómo eso no tiene realmente una razón de ser jurídicamente hablando. Si no viste este programa, chécalo, es el de la semana pasada. Muy interesante. Estuvo el licenciado Marco Antonio Villalobos y un experto, un maestro en leyes, que nos explicó todos los derechos que hablan las personas LGBT. ¿Por qué no es correcto decir matrimonio igualitario? Exactamente. Es un error de fondo, de forma. De sintaxis. Y además, ellos ya tienen acceso a muchos derechos y a los derechos que todos tenemos bajo la Constitución. Pero bueno, el día de mañana iremos al Congreso y esperemos por ahí que se vean las noticias un poquito más. Pero si hay un posicionamiento nacional, no es algo nada más de un grupo pequeño, es una posición nacional. Ya han ido varios grupos pro familia, han ido a la Cámara de Senadores y también a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y han sido recibidos porque es nuestro derecho ser escuchados y expresar nuestro descontento en cuanto que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que en la escuela no se enseña acerca de perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Realmente es una ideología de género. Es algo muy dañino, muy peligroso, que está infiltrándose en la educación y está hablando de que cada persona, niño o niña, se puede autodeterminar como niño o como niña si lo desea, haciendo a un lado la naturaleza y la biología de tu ser humano, o sea, de cómo naces como niño o como niña. O sea, es toda una... Es estar poniendo en la mente de los niños, ya, en este caso ya de los adolescentes, porque desde primera y secundaria ya viene en el libro de texto, sí, ya está, gratuito, el que viene de la SEP, diversidad sexual. Lo llaman como diversidad sexual, pero básicamente se le está diciendo a los pubertos de 12 años, sabes que tú puedes decidir si quieres ser hombre o mujer. No está determinado por tu biología. Ahora sí que puede ser lo que quiera hacer. Y no solamente lo peligroso del asunto de la ideología de género es que ya no solo va a ser hombre o ser mujer. O sea, puede ser un animal o puede ser un... Sí. O sea... Sí, ahorita la ONU reconoce más de 120 géneros. O sea, masculino, femenino, lesbiana, gay. Y de ahí te vas a 120 géneros reconocidos. Pero ¿por qué una organización internacional va a reconocer eso? Es una gran pregunta que tenemos y que deberíamos debatir y deberíamos platicar y que nuestros legisladores pues vean los ejemplos de otros países, que realmente no es algo... Sí, como lo dijimos en el programa donde trabajamos ese tema, o sea, es respetable, no estamos en contra de las personas que tienen estas prácticas en su vida personal, exactamente. La alcoba es libre de cualquier cosa. En lo que no estamos muy de acuerdo es en que se quiera enseñar esto en las escuelas como una verdad. Sí, porque incluso se está enseñando la materia de biología. Es un adoctrinamiento, no es algo probado científicamente, no está basado en la biología. De hecho, va en contra de la biología. Va en contra de la biología y de varias ciencias de psiquiatría. O sea, la psiquiatría también tiene muchos estudiosos que han hablado y han abordado los temas desde un punto de vista científico, de que realmente todos estos comportamientos son gustos, son afecciones, incluso son disforias, que miren, no estamos en contra de la persona, ni aún de los actos, pero sí estamos en contra de la ideología. ¿Por qué es la ideología? Lo ideológico, lo que se enseña y se transmite a las siguientes generaciones, y es en donde
ahí vemos el peligro, ¿verdad? Sí, que se quiera normalizar. Ajá, que se quiera plantear como que esto es lo que debe ser, ¿no? Me explico. O sea, que así como se enseña, no sé, la teoría de la evolución o la teoría de la relatividad, así se está enseñando, ¿sabes qué? Y en esta parte, en esta área de la sexualidad también. Sí, desarraigar pues, al ser humano de su sexualidad, desarraigarlo desde el punto de vista, quitándole lo natural, lo científico, y verlo solamente, interpretarlo desde la cultura de que tú eres mujer porque te hicieron mujer. Básicamente eso es la ideología de género, y eso está queriéndose imponer desde muchas partes de la educación y desde las legislaciones, y en eso es donde creo que hay un peligro especialmente para nuestros niños. Y bueno, estaremos mañana y el próximo sábado 21 de septiembre también tendremos una marcha en la ciudad de Chilpancingo, también desde un parque de ahí muy conocido en la ciudad hacia el Congreso, también una marcha ahí sí ya será una convocatoria masiva para que salgamos y defendamos la vida y la familia, porque toda esta agenda viene a favor del aborto, viene a favor de todo este matrimonio igualitario, luego la adopción. Y bueno, luego la legalización de la marihuana, y bueno, traen un montón de cosas que pensamos que no va a ser de gran beneficio a la sociedad. Pero bueno, estamos ahí anunciando, y bueno, la próxima semana estaremos viendo un poquito más de inteligencias múltiples. Muchas gracias por escucharnos. Eso ha sido Reconectados, y pues nos tenemos que despedir, el tiempo se nos fue. Y pues me gustaría terminar con una pequeña oración rápido. Como te decía en el principio, lo más importante de distinguir o identificar la inteligencia de tu hijo tiene que ver con también a su vez identificar el propósito que Dios tiene para tus hijos, para cada uno de tus hijos. Entonces en ese sentido me gustaría hacer esta oración, y si gustas acompañarme. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que me das hoy de conocer que mi hijo es único y que es valioso, que es inteligente en la manera en la que tú lo diseñaste. Sí. Yo te pido que me des el discernimiento, que me des la sabiduría, y que me ayudes a identificar cuál es el área en la que yo lo debo encauzar, pensando en el propósito que tú ya tienes para él. Así como tú lo diseñaste, ayúdame a también yo tener claro cuáles las habilidades que tú le has dado en las que él va a poder servirte y sobresalir y servir a este mundo. Gracias, Dios, porque eres bueno, y en este momento declaro que tú me das como papá o mamá la habilidad de guiar a mi hijo y de potenciar su desarrollo en todas las áreas, en todas las inteligencias que tú has puesto en él. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues saludos, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Dios te bendiga. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual.
sigo siendo igual.